Aviso. Esta historia es una obra de ficción, inspirada libremente en experiencias de servicio, de sacrificio y de vida militar. Los nombres, los lugares, las unidades y las operaciones han sido cambiados o inventados por completo, por respeto y por privacidad. Cualquier parecido con personas reales, con historias concretas o con situaciones reconocibles es pura coincidencia. Parte 1. La funcionaria del puerto. Me llamo Carmen Serrano, y si vienes ahora al puerto comercial de Valencia, me encontrarás detrás de un mostrador de melamina blanca en una oficina administrativa. Llevo una camisa planchada, un pantalón azul marino de pinzas y unos zapatos cómodos con suela de goma que jamás pisan un charco de agua salada. Mi trabajo actual consiste en revisar formularios de aduanas, gestionar licencias de pesca deportiva y sellar permisos de atraque para yates cuyos dueños huelen a colonia cara y nunca tienen prisa. Hay una rutina anestesiante en el sonido rítmico de la fotocopiadora y en el olor predecible del café de máquina a las 8 de la mañana. Para los estibadores y los patrones de pesca que entran y salen con papeles arrugados, soy simplemente Carmen, la de las licencias. Una funcionaria eficiente, educada y un poco distante, que nunca se ríe de los chistes subidos de tono. A través del gran ventanal de mi oficina, veo el Mediterráneo todos los días. Veo los gigantescos portacontenedores entrar lentamente, guiados por los remolcadores como elefantes dóciles. Veo los veleros salir los viernes por la tarde buscando la puesta de sol, con familias sonrientes en cubierta. Mis compañeros de oficina miran el mar y piensan en vacaciones, en chiringuitos, en paella los domingos. Yo miro el mar y veo un cementerio líquido infinito. A veces, cuando el viento de levante sopla con fuerza y el mar se pone de ese color gris acero, picado con espuma blanca que llamamos borreguitos, me quedo quieta con un sello en la mano en alto, mirando el horizonte, y siento un nudo familiar y frío en el estómago que no me deja respirar. Nadie aquí se imagina que hace no tanto tiempo mi uniforme no era blanco de oficina, sino ignífugo de faena, azul oscuro, con el escudo de la Armada en el brazo. Nadie se imagina que mis manos, ahora manchadas de tóner y crema hidratante, saben cómo hacer un haz de guía bajo presión en 3 segundos, o cómo manejar una bichera de 3 metros en medio de un temporal para enganchar algo o a alguien. Parte 2. La fiebre del mar. No vengo de familia de marinos. Mi padre era contable en Albacete y mi madre maestra. El mar más cercano estaba a 3 horas de coche, pero yo nací con una especie de fiebre por el horizonte. Desde pequeña, la tierra firme me parecía una jaula. Necesitaba el espacio abierto, la línea donde el cielo se junta con el agua, la promesa de que siempre hay algo más allá. Entré en la Armada buscando esa libertad, y la encontré, pero con un precio. El centro de formación en San Fernando fue un martillazo de realidad. Disciplina espartana, correr hasta vomitar por las mañanas, aprender que tu opinión no vale nada hasta que te ganas el derecho a tenerla con sudor y obediencia. Me especialicé como maniobrista. No quería estar en una sala de máquinas oscura y ruidosa, ni delante de una pantalla de radar verde en el Centro de Información y Combate, CIC. Quería estar en cubierta. Quería sentir el viento, la sal quemándome la cara, el movimiento físico del buque bajo mis botas de seguridad. Mis primeros años fueron una borrachera de aprendizaje y aventura. Fragatas clase Santa María, ejercicios de la OTAN en el Atlántico Norte con olas de 10 metros, guardias de madrugada bajo cielos estrellados tan limpios que te hacían sentir minúscula e insignificante. Aprendí el lenguaje de los cabos, el respeto sagrado por la seguridad y los procedimientos, la hermandad inquebrantable que nace de compartir un espacio reducido con gente a la que confías tu vida cada vez que sales a cubierta con mal tiempo
Parte 3. El viejo subteniente. En mi segundo destino conocí al subteniente Robles. Era el contramaestre del buque, un hombre de la vieja escuela, con la piel curtida como el cuero de una bota vieja y unas manos que parecían hechas de nudos de calabrote, llenas de callos y cicatrices. Robles no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sentenciaba. Sus órdenes no se discutían, se ejecutaban. Una noche de guardia, en medio de un temporal terrible cruzando el Golfo de León, con el buque dando bandazos de 30 grados, me vio dudar un segundo al asegurar una trinca de un helicóptero en cubierta, mientras las olas barrían la banda de babor y el agua nos llegaba a las rodillas. Se acercó a mí, agarró el cabo con una fuerza descomunal para su edad y lo aseguró en segundos con un nudo perfecto. Luego me agarró del chaleco salvavidas y me miró a los ojos, con el agua salada chorreándonos por el casco y la cara. ¡Carmen!, me gritó por encima del rugido ensordecedor del viento y el mar. Escúchame bien. El mar no perdona la duda. Aquí fuera, si dudas un segundo, alguien muere. Tienes que ser más rápida que el miedo. El miedo te mata. Esa frase se me quedó grabada a fuego. Más rápida que el miedo. Intenté vivir y trabajar según esa regla cada día. Creía que estaba preparada para cualquier cosa que el mar pudiera lanzarnos. Me sentía invencible con mi arnés y mi entrenamiento. Parte 4. Misión en el Mediterráneo Central. Entonces llegó la Operación Sofía. Cambiamos el gris plomizo del Atlántico por el azul intenso, brillante y engañoso del Mediterráneo Central. Nuestra misión, sobre el papel, definida en despachos de Bruselas, era luchar contra las mafias de tráfico de personas y neutralizar sus embarcaciones. La realidad era que nos convertimos en una ambulancia gigante y armada en alta mar. El Mediterráneo se llenó de puntos en el radar que no eran pesqueros ni mercantes. Eran cáscaras de nuez, neumáticas de juguete chinas, de goma negra barata, diseñadas para cruzar un río, pero abarrotadas con 150 personas. Barcazas de madera vieja y podrida, pintadas de azul chillón, que hacían agua por todas las juntas, antes incluso de salir de la costa de Libia. Mi trabajo como maniobrista cambió radicalmente. Ya no preparaba maniobras de reabastecimiento de combustible en la mar con buques aliados. Ahora mi especialidad era preparar las RHIB, embarcaciones semirrígidas rápidas, para lanzarlas al agua a toda velocidad, de día o de noche, y recoger gente desesperada antes de que se ahogara. Recuerdo el olor. Dios mío, el olor. Siempre llegaba antes que la visión de la embarcación. Olor a mezcla de combustible derramado, a vómito seco, a orina concentrada, a heces, a sudor de días bajo el sol sin agua, a miedo puro. Y luego los ojos. Cientos de ojos blancos en caras oscuras, mirándonos desde el agua o desde las barcazas, como si fuéramos dioses salvadores o demonios ejecutores, dependiendo de su desesperación y de lo que les hubieran contado los traficantes. Sacamos a miles, literalmente miles de almas, mujeres embarazadas que daban a luz en la cubierta de acero del buque, niños pequeños que no lloraban porque estaban demasiado deshidratados y débiles, hombres jóvenes con marcas de tortura recientes en la espalda y quemaduras químicas por la mezcla de agua salada y gasolina en el fondo de las neumáticas. Al principio me sentía útil. Sentía que estábamos en el lado correcto de la historia, haciendo algo importante, salvando vidas reales. Parte 5. Noviembre negro. Pero el mar es un monstruo insaciable, y la suerte, como el combustible, se acaba. Fue una noche de finales de noviembre. Hacía frío, un frío húmedo que te calaba los huesos a pesar del traje seco. El mar estaba picado, fuerza 5, con olas cortas, desordenadas y violentas que golpeaban el casco de nuestro buque de acción marítima, BAM, sin piedad, haciendo difícil mantenerse en pie.
recibimos un aviso urgente de un avión de patrulla marítima. Habían detectado una embarcación de madera grande, muy sobrecargada, a unas 20 millas de nuestra posición. Estaba parada y en peligro inminente de hundimiento. Navegamos a máxima máquina hacia la posición, cortando la noche. El ambiente en el buque era tenso, eléctrico. Todos, desde el comandante hasta el último marinero, sabíamos que un rescate nocturno masivo con mala mar es la maniobra más peligrosa y caótica que existe. El subteniente Robles revisaba los equipos en la estación de las RHIB con cara de pocos amigos, comprobando cada mosquetón, cada cabo. «Esta noche va a ser jodida, chavales», murmuró mientras nos poníamos los cascos y los chalecos. «Estad atentos, no quiero héroes, quiero profesionales. Seguid los procedimientos». Llegamos a la zona. Era noche cerrada, sin luna, boca de lobo. Solo nuestros potentes focos de búsqueda barrían la oscuridad, creando conos de luz blanca sobre el agua negra y agitada. Y entonces la vimos. Era una barcaza de pesca vieja, de madera azul, de unos 20 metros, escorada peligrosamente a estribor. Había tanta gente a bordo, de pie, apretada hombro con hombro, que apenas se veía la borda. Cuando nuestros focos les iluminaron, el pánico estalló. Cientos de personas gritaron a la vez y se movieron en masa hacia la luz, hacia la seguridad que creían que éramos nosotros. El cambio de peso repentino fue fatal para una estructura ya debilitada. Oímos el crujido de la madera rompiéndose incluso por encima del ruido de nuestros motores y del viento. Fue un sonido seco, definitivo, como un disparo gigante. La barcaza se partió literalmente en 2 mitades y desapareció bajo la superficie espumosa en cuestión de segundos, tragada por el mar, y de repente el Mediterráneo se llenó de cabezas, cientos de puntos negros flotando, gritando, luchando por respirar en el agua helada. Parte 6. El caos en la Ripsch. Lanzamos las 2 Raip al agua en tiempo récord. Yo iba de proel en la primera, arrodillada en la proa, con la bichera, un palo largo de aluminio con un gancho en la punta, en la mano, lista para enganchar. El patrón, un cabo primero experto, luchaba contra las olas con el timón y el acelerador para mantenernos a flote y no atropellar a nadie mientras nos acercábamos a la zona cero del desastre. Era el infierno en la tierra. Gritos desgarradores en idiomas que no entendía, llantos de niños, gente intentando agarrarse a cualquier cosa que flotara, tablas de madera, garrafas de plástico, incluso unos a otros, hundiéndose mutuamente en su desesperación por sobrevivir. El agua estaba llena de chalecos, salvavidas naranjas inútiles que se soltaban. Empezamos a sacar gente. Era un trabajo brutal, físico, agotador. Agarrar brazos mojados y resbaladizos por el aceite, tirar con todas tus fuerzas para subir cuerpos pesados y ateridos a la RHIB mientras la embarcación saltaba violentamente sobre las olas y te golpeaba las rodillas. ¡Ahí, Carmen, a babor! ¡Hay 3 juntos! Me gritó el patrón por encima del ruido. Enganché a un hombre por la ropa con la bichera y lo arrastramos a bordo entre 2. Luego, a una mujer que tosía agua. La RHIB se estaba llenando peligrosamente, superando su capacidad máxima. Teníamos que volver al buque madre para descargar a los supervivientes, pero ¿cómo te vas cuando hay cientos de personas gritando ayuda a tu alrededor y sabes que no aguantarán hasta que vuelvas? Era una decisión imposible. Parte 7. La mano y el bidón azul. Y entonces la vi. Estaba un poco separada del grupo principal, en una zona más oscura. Era una mujer joven, quizás de mi edad. No gritaba, no braceaba desesperadamente como los demás. Se mantenía a flote aferrada, con una fuerza sobrehumana, a un bidón de gasolina de plástico azul vacío. Sus ojos,
grandes y aterrorizados, estaban fijos en mí. Me estaba mirando directamente al alma. Le hice una señal rápida al patrón y nos acercamos maniobrando entre los restos. El mar nos zarandeaba como si fuéramos un juguete. Me incliné peligrosamente sobre la borda de goma de la RHIB, estirando el brazo derecho todo lo que pude, con mi compañero sujetándome firmemente por el arnés de seguridad desde atrás para que no cayera al agua. «¡Dame la mano!», le grité en español. «Give me your hand. Suelta el bidón y dame la mano». Intenté en inglés, desesperada. Ella me entendió. Vi la duda en sus ojos un segundo, el miedo a soltar su única seguridad, pero confió en mí. Soltó una mano del bidón azul y la estiró hacia mí, temblando. Nuestras puntas de los dedos llegaron a rozarse. Sentí el frío de su piel mojada y resbaladiza durante una fracción de segundo que pareció una eternidad. «La tengo», pensé, sintiendo un alivio momentáneo. Y en ese instante exacto, una ola traicionera, más grande y vertical que las demás, golpeó la RHIB por el lado contrario, levantando la proa violentamente y alejándonos 3 metros de ella en un segundo. Fue como ver una película a cámara lenta. Vi cómo el bidón azul se le escapaba de las manos por el movimiento brusco del agua. Vi el pánico absoluto, la comprensión de la muerte en sus ojos, cuando se dio cuenta de que había perdido su único punto de apoyo. Vi cómo intentaba nadar hacia mí, luchando inútilmente contra el peso de su ropa mojada y el frío que le paralizaba los músculos. Y vi cómo una cresta de espuma blanca la cubría por completo, tragándosela sin hacer ruido. Esperé a que saliera. 1 segundo, 2, 3, 10. El bidón azul salió a la superficie, flotando burlonamente. Ella no. Me quedé paralizada, arrodillada en la proa, con el brazo estirado hacia el agua negra y vacía, la bichera colgando inútilmente de mi otra mano, con la imagen de sus ojos grabada en mi retina. Parte 8. El silencio del regreso. «Carmen, reacciona, joder. Tenemos que seguir. ¡Hay más gente!». El grito de mi compañero y un tirón fuerte en mi arnés me sacaron del trance. Seguimos sacando gente, mecánicamente, como robots, sin pensar, sin sentir. Esa noche interminable, entre las 2 RHIB y el buque madre, rescatamos a 60 personas del agua, pero otras 50 desaparecieron para siempre en la oscuridad. Cuando amaneció y volvimos a bordo, subimos la RHIB a su pescante. Me senté en la cubierta de acero, empapada hasta la ropa interior, temblando incontrolablemente de frío, de agotamiento y de shock. El subteniente Robles se acercó con 2 cafés calientes. Me puso una manta térmica dorada sobre los hombros y se sentó a mi lado en silencio. «Hiciste lo que pudiste, muchacha», dijo después de un rato, con voz ronca. «No eres Dios». «La tenía, mi subteniente», susurré, mirándome las manos rojas y agarrotadas, sin poder coger el café. Le toqué los dedos. Estaba ahí. Si hubiera estirado 1 centímetro más... «El mar decide, Carmen, no tú. Nunca tú. Grábatelo, o te volverás loca». Pero no pude grabármelo. Esa noche, en mi litera, no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, veía la cara de la mujer hundiéndose en la espuma y el bidón azul flotando solo. Oía el silencio de su desaparición. Parte 9. Tierra, extraña y hostil. La misión terminó semanas después. Volvimos a la base en España. Hubo formación encubierta, discursos de los almirantes, medallas colectivas por la operación. Yo recibí una cruz al mérito naval. La metí en el fondo de mi petate sin sacarla de la caja, sin mirarla. Intenté seguir. De verdad que lo intenté. Volví a las guardias, a las maniobras. Pero algo se había roto en mí esa noche de noviembre. El nudo del horizonte. Cada vez que miraba el mar, ya no veía libertad ni aventura. Veía una tumba inmensa y fría. Me volví insegura en las maniobras. Dudaba antes de lanzar un cabo. Dudaba antes de dar una orden.
y recordé la frase de Robles: si dudas, alguien muere. No podía permitirme ser un peligro para mis compañeros. No podía ser la responsable de otro error. Pedí la baja voluntaria. El regreso a la vida civil fue como aterrizar en un planeta alienígena sin manual de instrucciones. La gente en la calle se preocupaba por cosas que a mí me parecían ridículas, ofensivas incluso. El tráfico del lunes, si iba a llover el fin de semana, el último cotilleo de la televisión. Yo me sentía desconectada, furiosa y culpable por estar viva, seca y segura, mientras otros se ahogaban. No podía hablar con nadie. ¿Quién iba a entender lo que es sentir cómo se te escapa una vida de las manos? En la entrevista de trabajo, para el puesto administrativo en el puerto, el jefe de personal, un hombre con traje que nunca había pisado una cubierta, miró mi currículum militar con escepticismo. Veo mucha experiencia en maniobra y seguridad en la mar, patrón de embarcaciones menores, primeros auxilios en combate. Muy interesante. Pero, ¿sabe usar Excel y gestionar bases de datos? Quise gritarle. Quise decirle que sabía coordinar el rescate de 100 personas en medio del caos mientras el mundo se venía abajo, que sabía hacer un torniquete en la oscuridad, que sabía navegar por las estrellas, pero solo asentí, tragué saliva y dije con voz neutra: aprendo rápido, soy disciplinada. Me contrataron porque necesitaban a alguien que conociera la terminología portuaria y no se mareara con el olor a pescado de los muelles. Parte 10. La vigilia, solitaria del faro. Han pasado 5 años desde entonces. Mi vida ahora es esta oficina de paredes blancas, estos sellos de goma, este aire acondicionado que siempre está demasiado frío o demasiado caliente. Carlos, mi jefe, piensa que soy una empleada modelo, eficiente, puntual, un poco aburrida y sin vida personal. Pero tengo un ritual secreto, una guardia que nadie me ha ordenado. Todas las tardes, cuando salgo de trabajar y el sol empieza a bajar, poniéndose rojo sobre la ciudad, no voy directa al metro para volver a mi apartamento vacío. Camino hasta el final del muelle de Levante, el más largo, hasta llegar a la base del faro rojo de la bocana del puerto. Allí, donde termina la tierra firme y empieza el mar abierto, donde el ruido de la ciudad se apaga y solo se oye el viento y las olas, me quedo quieta. Apoyo las manos en la barandilla de piedra fría y salada, miro el horizonte, cierro los ojos y vuelvo a esa noche. Vuelvo a sentir el frío, el caos, los gritos en mi cabeza. Vuelvo a ver el foco de luz sobre el agua negra y vuelvo a estirar la mano derecha. Físicamente, ahí sola en el muelle, estiro la mano hacia el mar. En mi mente, a veces, en las tardes buenas, llego a agarrar su mano con fuerza. A veces tiro de ella y la subo a la RHIB. A veces la salvo. Es mi forma de pedir perdón. Es mi forma de decirle que no la he olvidado. Sé que hay veteranos que se reúnen en bares los fines de semana, que cuentan batallas gloriosas, enseñan cicatrices y brindan ruidosamente por los caídos. Yo no puedo hacer eso. Mi guerra fue silenciosa, humanitaria y sucia, y mis caídos no tienen nombre, ni tumba, ni bandera que los cubra. Soy Carmen. Soy funcionaria del puerto de Valencia. Pero cada tarde, cuando el sol se pone frente al Mediterráneo, sigo siendo la maniobrista de proa que perdió una vida por 1 centímetro de distancia y una ola inoportuna. Y esa es una guardia que nunca termina, una vigilia solitaria por los que se quedaron al otro lado del horizonte, en el silencio del azul profundo.